Lo que nos quedó pendiente, que algo arrancamos a ver el martes pasado, tiene que ver con familia exponencial, ¿sí? Familia exponencial es una característica que tienen la familia de distribuciones de probabilidad, como hemos mencionado, y particularmente nos interesa, ¿sí? Tiene que tener una determinada estructura funcional, bien, que nos permita factorizarla de determinada manera, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo, bien. Pero no nos interesa tanto por sí misma, digamos que, sí, esta distribución pertenece a la familia exponencial, sino nos interesa particularmente por algunas propiedades que tienen, ¿sí? Las densidades o las distribuciones que pertenecen a este tipo de familia o a esta clase de familias. Particularmente porque nos va a permitir obtener estimadores, estadísticos estimadores, que son suficientes y completos, ¿sí? Y la suficiencia ya vimos que tiene una interpretación, ¿sí? Más o menos que uno la puede verbalizar coloquialmente. La completitud, como habíamos discutido en el grupo de Telegram, es una cuestión mucho más técnica, matemática, digamos, no tiene una interpretación por sí misma. Pero esas dos características son importantes porque nos va a permitir obtener, ¿sí? Estimadores INVO, o sea, insesgado de mínima varianza uniforme. Uniforme porque, bien, va a ser el de menor variabilidad para cualquier tita, ¿sí? Que estemos considerando, ¿bien? Entonces, la relevancia viene por ese lado, ¿sí? Que a partir de estos tipos de estimadores, ¿sí? Que son suficientes y completos, ¿bien? Voy a poder obtener, ¿sí? Unos estimadores que son INVO, ¿sí? Son insesgados, que es una característica que nos interesa, ¿sí? Y que tienen la menor variabilidad posible, ¿bien? Que son, lo van a encontrar como ello también, ¿no? Estimadores insesgados óptimos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hacer a través de la aplicación de un teorema que es el teorema de Lehmann-Scheffer, ¿sí? Que ustedes lo habrán visto en el teórico, ¿bien? Lo vamos a ver a través de este ejercicio, que no lo tienen en la guía, ¿sí? Pero es una distribución exponencial, ¿sí? Parametrizada de esta manera, ¿bien? Y lo que nos interesa estimar a nosotros, ¿sí? No es tita en sí mismo, ¿sí? Que es el parámetro, ¿bien? Sino lo que nos interesa estimar es un Q de tita, una función de esa tita, ¿sí? Y ese Q de tita, ¿bien? Es el que queremos estimar es 1 menos la función de distribución valuada en una constante K, ¿sí? ¿La función de distribución de quién? De esta X, ¿no? ¿Bien? O sea que nosotros sabemos que la función de distribución, bien, de una exponencial, la podemos obtener, ya sabemos cómo trabajar este tipo de cosas, es 1 menos e a la menos x sobre tita, sobre lambda, se va a proponer, pero es sobre tita, ¿sí? Entonces, cuando hacemos 1 menos todo esto, bien, nos queda e, ¿sí? Elevado a la menos tau, porque estamos evaluando en tau, ¿sí? Dividido tita. Así que quiero estimar, ¿sí? Esto, e a la menos tau sobre tita, ¿bien? No tita. Eventualmente podría querer estimar tita, ¿sí? Pero bueno, acá es un Q de tita, ¿sí? Que esto tiene muchas aplicaciones prácticas, ¿sí? Por eso es que también la formalizamos de esta manera, ¿bien? Eventualmente, por ejemplo, en un final ustedes pueden tener esto, ¿sí? Me dicen, che, tengo que estimar esto, ¿bien? ¿Cómo que tengo que estimar una función de distribución? Es la función de distribución valuada en un parámetro. Entonces ustedes, cuando vean esto, en realidad tendrían que obtener la función de distribución, ¿sí? Sí, o si ya la conocen, como en este caso que es conocida, ¿sí? Bien, valuarla a la función de distribución y ver efectivamente qué queremos estimar. O sea que lo que queremos estimar es esto, ¿bien? O sea, no se asusten si vemos solamente esto porque parece, che, ¿cómo voy a estimar una función de distribución valuada en un punto? Bien, y en realidad la estructura funcional, ¿sí? Que termina siendo una función del parámetro, ¿bien? Un Q de tita, ¿sí? Ese tau puede tener cualquier valor, ¿no? Bien, y lo que queremos hacer es encontrar un estimador, ¿sí? INVU de Q, acá, de tita, ¿sí? Utilizando el MSF. Ahora, para aplicar el MSF, bien, vamos a necesitar, ¿sí? Dos cosas, ¿sí? Y después operar con estas dos cosas. Lo primero que vamos a necesitar, ¿sí? Es un estimador insesgado de Q de tita. ¿Bien? Cualquiera, ¿sí? Cualquier estimador insesgado de Q de tita, o sea, de esto de acá, ¿sí? Cualquier estimador insesgado es lo que necesito acá. Obviamente, yo voy a buscar el estimador más sencillo que se me ocurra, ¿sí? Que pueda obtener, ¿sí? Eso va a ser importante operativamente. En este caso es exponencial, pero supónganse que es binomial, ¿sí? El modelo que estamos considerando, ¿sí? Entonces es un modelo binomial y yo quiero buscar un estimador insesgado de tita de un modelo binomial,
¿sí? En ese caso, lo más sencillo es usar una observación, porque si uso una observación es la esperanza de x1, ¿sí? Como viene de una población binomial, esto tiene como esperanza tita, que es el parámetro que quiero estimar, por ejemplo, ¿sí? Si fuera lo que estoy buscando estimar es tita, ¿no? Entonces, fíjense que usando una sola observación, ya tengo un estimador, o sea que un estimador, bien, para tita es la observación muestral x1. ¿Sí? Obviamente, eso no cumple con un montón de otras propiedades, ¿no es cierto? No es consistente y un montón de otras cuestiones que nos interesan, pero bueno, ¿sí? Acá lo único que queremos es que sea insesgado, ¿bien? Acá ya vamos a ver cuál es el que vamos a usar y por qué, ¿sí? Está como ayuda, ¿bien? Pero acuérdense que nosotros necesitamos un estimador acá para esto, e a la menos tau de tita, ¿sí? Y e a la menos tau de tita ya vamos a ver que en realidad, ¿sí? Como esto es la función de distribución, fíjense que es la función, el complemento de la función de distribución de x, ¿sí? Entonces podría agarrar, ¿sí? Y considerar a esto mismo como el estimador, ¿bien? A algo que tenga que ver con esto mismo como el estimador para ese Q de tita, ¿sí? Eso se lo doy como hints acá, pero porque no es tan directo como el caso de la binomial que veíamos acá, ¿sí? Bien. Después voy a necesitar un estimador suficiente y completo, ¿sí? Entonces, bueno, aplicando el criterio de NEMA-JF podemos agarrar y obtener un número suficiente, ¿sí? Del mismo modo si consideramos la definición, ¿bien? Pero era un poco más complejo. Y la completitud es mucho más complejo también, ¿sí? O más o menos el mismo nivel, encontrar estadísticos completos a partir de la definición, ¿sí? Entonces, para no basarnos en la definición, lo que vamos a hacer es ver si la distribución que estamos considerando, que es la exponencial, ¿sí? Pertenece a la clase exponencial regular, ¿sí? No cualquier clase exponencial, ¿sí? Sino clase exponencial regular que tiene que cumplir unos supuestos adicionales, ¿bien? ¿Por qué? Si pertenece a ese tipo a esa clase de distribuciones, voy a poder obtener un estimador que es suficiente y completo para tita fácilmente a partir de esto, ¿sí? ¿Bien? Ahora la podemos odiar y demás a las familias exponenciales, ¿sí? Como demuestro que pertenece a la clase exponencial regular, digamos, puede parecer tedioso, pero la verdad son cuestiones que nos facilitan mucho la vida cuando uno quiere modelizar después, no tanto en econometría, porque ahí vemos modelos lineales, entonces trabajamos mucho con distribuciones normales, pero cuando uno se sale de la linealidad y de la homogeneidad de varianzas y en ese tipo de problemas necesita otro tipo de distribuciones un poco más complejas, ¿sí? Y esas distribuciones más complejas son mucho mejores, ¿sí? Si pertenecen a la clase exponencial. ¿Sí? Ya no la normal, digamos, que siempre nos facilita la vida, ¿sí? Pero la clase exponencial también tiene ciertas características que nos van a facilitar la vida en modelización, ¿sí? Cuando salgamos de los modelos lineales clásicos que solemos trabajar, ¿sí? En las primeras econometrías. Bien. Entonces, vamos a ver si la familia exponencial pertenece a esta clase de distribuciones, ¿sí? Ahora, ya tenemos un estimador sesgado, tenemos un estimador suficiente y completo, ¿sí? Y ahí sí ya podemos aplicar Lemma-Jeffrey que nos dice que vamos a poder obtener un estimador, ¿sí? Que lo vamos a llamar delta estrella, ¿sí? Que va a ser función de ese estimador T, ¿sí? Que es suficiente y completo, ¿sí? Y que lo vamos a obtener como la esperanza, ¿sí? Del estimador, que es insesgado, condicionado, ¿sí? El estadístico o el estimador suficiente para tita, ¿no? Fíjense que acá el insesgado es para Q de tita y el suficiente es para tita, ¿sí? El suficiente completo es para tita, ¿bien? Y esto nos va calculando esta esperanza, vamos a obtener cuál es el estimador, ¿sí? INVU, ¿sí? O ello para Q de tita, ¿bien? Obviamente, si yo quiero calcular esta esperanza, necesito una función de densidad condicionada, ¿sí? Condicionada a t, ¿bien? O sea que lo primero que voy a tener que hacer es obtener esto. ¿Sí? Después, una vez que obtengo esto, calculo la esperanza como ya lo sabemos hacer desde la unidad 5, ¿bien? Una esperanza condicionada, obviamente. Bien. Vamos con el primer paso. Vamos a obtener un estimador insesgado, ¿sí? Para Q de tita. Un estimador insesgado válido para el Q de tita es cualquier función, ¿sí? Acuérdense que un estimador es cualquier función del vector de observaciones que tenga, ¿sí? Entonces, acá,
yo voy a considerar, ¿sí? Fíjense solamente a la variable x1, voy a considerar una función, en realidad que es una función indicadora, ¿sí? Que va a ser 0 si x1 es mayor a tau, ¿sí? Y va a ser 0 caso contrario, ¿bien? ¿Por qué x1? Porque en realidad si yo digo la probabilidad de que x1 sea mayor a tau, como x1 tiene distribución exponencial, esto es el complemento de la función de distribución, ¿no es cierto? Esto es tau. Es el complemento de la función de distribución, ¿sí? Como es el complemento de la función de distribución, ¿qué me va a devolver esto? E a la menos tau sobre tita. Fíjense que usando solamente una observación, ¿sí? X1, una observación simple, ¿bien? Puedo obtener algo como esto. ¿Sí? Entonces va a ser 1, ¿sí? Si x1 es mayor a tau y 0 caso contrario. ¿Bien? Este sería el ejemplo análogo, bien, un poquitito más complicado, que vimos recién en el ejemplo de que si partíamos de una función binomial o Bernoulli. ¿Sí? ¿Bien? Acá esto está como ayuda, pero bien, fíjense que podré tranquilamente darme cuenta por esto. ¿Sí? Che, yo quiero agarrar y quiero considerar una sola observación que me permita obtener e a la menos tau sobre tita. ¿Cuál es? Esto, ¿sí? Si x1 es mayor a tau, ¿sí? Me va a devolver esto. Entonces hago una función, ¿sí? Acuérdense que una función lo estoy viendo como estimador, ¿no es cierto? Como una función de las variables aleatorias, donde digo que va a ser 1 si x1 es mayor a tau y 0 caso contrario. ¿Sí? Acá x1 puede ser cualquiera de las variables, ¿no? x2, xn. ¿Sí? Entonces, ¿pero esto es insesgado? Y debemos verlo, ¿sí? Bueno, esto de acá que puse acá, fíjense que lo puse también como indicadora, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Escribirlo de esta manera con la llave, ¿sí? Que escribir esto, ¿sí? Es la indicadora, si x1, si es mayor a tau, si está entre tau e infinito, ¿bien? Esto es 1 y si no es 0, ¿bien? Esto y esto son equivalentes, ¿sí? Ahora, ¿es insesgado? Y lo veamos. ¿Cómo lo vemos? Bien. Definición de esperanza. Si yo calculo la esperanza de esto, del estimador, mi estimador es delta de x, ¿sí? Si calculo la esperanza, me debería devolver ¿qué cosa? Q de tita, y Q de tita, como lo definí, es e a la menos tau sobre tita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la esperanza? Puedo asumir dos valores, nada más las variables, 1 y 0. 1 va a ser si x es x1 es mayor a tau, es decir, 1 por la probabilidad de que x1 sea mayor a tau, ¿sí? Más 0, que es el otro valor que puedo asumir, que sería 0 por la probabilidad de que x1 sea menor o igual a tau. ¿Sí? O sea que, ¿bien? Aplicación de fórmula de esperanza. ¿Sí? Obviamente, este término es 0, ¿sí? Y nos queda directamente la probabilidad de que x1 sea mayor a tau, y eso es igual, como vimos, a e a la menos tau sobre tita. O sea que, efectivamente, ¿sí? Es un estimador insesgado, ¿sí? Simple como el que buscábamos, ¿sí? ¿Hay un montón de otros insesgados? Sí, ¿bien? Pero acá nos interesa que sea relativamente simple. ¿Bien? Es más, vamos a ver que esto, ¿sí? Si bien mi estimador es delta de x, ¿sí? En realidad, esto yo lo puedo ver como delta de x es una función de x1, me va a convenir, ¿sí? Ver la función de densidad de x1 cuando calcule la esperanza, ¿sí? Y no la esperanza condicionada luego, y no la distribución de delta de x, que va a ser un poquitito más complicada porque tendré que comenzar a operar un poquito, ¿sí? Aplicando método jacobiano, método de la función de distribución para obtener la densidad de esta. Pero, como está íntimamente relacionada con la densidad con la variable aleatoria x1, ¿sí? Puedo agarrar y considerar directamente la densidad de x1, ¿sí? Y no voy a tener ningún problema, porque ustedes saben que si yo calculo la esperanza de algo que es g de x1, ¿sí? Que sería este caso, ¿sí? Directamente puedo agarrar, supongamos que es continua, ¿sí? Puedo verlo como g de x1 por f de x1, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a agarrar y buscar la densidad de delta de x, ¿sí? Que sería esto, si ya puedo trabajar directamente con la función de densidad de x1, ¿sí? Eso en lo que sigue, ¿no? Pero bueno, acá lo que queríamos ver es, lo que queríamos obtener era un estimador insesgado de Q de tita.
¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Hasta acá? A ver, voy a poner el chat porque no estoy viendo nada. Ah, bien, acá Fede, ¿por qué? ¿En qué parte te referís, Fede? Creo que ya entendí, porque, o sea, mi duda era por qué la función, usted ha dicho que nos devolvía el valor e al elevado a la menos tau sobre tita, pero claro, creo que es La porque definición de eso en probabilidad, realidad es porque función de como distribución. x1 tiene distribución exponencial, x1 menor o igual a tau es la función de distribución valuada en tau. La función de distribución, acordate que la de una exponencial es 1 menos x dividido tita. Acá mi x, ¿qué es? Tau. Por eso lo evalúo en tau. ¿Sí? Este sería como el x chiquito cuando uno representa, ¿sí? Si voy a tener una variable aleatoria que se distribuye exponencial, p de x menor o igual a x chiquito, que es la función de distribución, en realidad, de f de x. Si x es exponencial, esto es 1 menos e a la menos x sobre tau, sobre tita. ¿Sí? O sea que acá estoy aplicando esto. Solamente que mi x chiquito que es tau. ¿Sí? Entonces es 1 menos e elevado a la menos tau sobre tita. ¿Sí? Esto de acá, pero yo acá estoy viendo el complemento. Por eso es e a la menos tau sobre tita. ¿Es eso? Sí, era eso, Genial. perfecto. Bien, pero de nuevo, fíjense que el problema acá, está bueno la pregunta porque fíjense que acá, si me hubieran planteado esto, acá es como que se me hace un nudo, che, ¿qué hago acá con esto? Y en realidad, fíjense, la función de distribución, o sea, leamos, digamos, lo que tenemos acá, bien, es notación bastante sintética, pero ya tenemos la capacidad de leer. Che, esto es f de x, valor en tau. Ah, pero si x tiene densidad de esto, ¿sí? Es exponencial, la función de distribución ya vimos que es 1 menos e a la menos x sobre tita, o sea que es 1 menos eso evaluado en tau. Entonces me queda esto. Ah, lo que quiero estimar es esto. ¿Sí? Bien. Y bueno, y después estos ya son los pasos que tengo que ir cumpliendo, ¿no? Para llegar al input finalmente. Ya encontramos el insesgado, ¿sí? Que vimos que una manera práctica de obtenerlo era considerando una sola observación, por lo que mencionamos hace un rato, ¿sí? E iba a ser insesgado. ¿Sí? Este es un truquito bastante habitual para obtenerlo, ¿no? Cuando son cubetitas. Bien. Ahora, tengo que obtener un estimador suficiente completo. Dijimos, no tengo nada, entonces vamos a ver si la función de densidad pertenece, si es miembro de la clase exponencial. En este caso, en general vamos a hablar de p parámetros, pero en este caso hay un solo parámetro, o sea que es a p igual a 1, ¿sí? Bien, una función de densidad va a pertenecer a la clase exponencial, ¿sí? Si yo la puedo factorizar de esta manera. ¿Sí? Voy a tener una h de x, o sea que es una función que depende solamente de x, ¿sí? Una de tita, ¿sí? Acá tita puede ser un vector porque puede tener más de un parámetro, en este caso tengo uno solo, ¿sí? Y e elevado a la sumatoria, ¿sí? Y acá esto va a depender de cuántos parámetros estoy considerando. Acá en realidad va a haber un solo término ya que p es igual a 1, ¿sí? Y acá voy a tener combinaciones lineales de una función que va a ser ci de tita, o sea, una función que es una función exclusivamente de tita, y otra función que le voy a llamar ri, ¿sí? De que este i va a depender de la cantidad de parámetros. Acá tengo uno solo, ¿sí? ¿Ven? Que es función solamente de x, ¿sí? Si yo la puedo descomponer, la puedo factorizar como esto, ¿ven? Efectivamente voy a poder decir, ¿sí? Que se trata de una densidad que pertenece a la clase exponencial. ¿Ven? Ahora bien, acá hay distintas notaciones,
puedo usar esto en alguna bibliografía, van a encontrar que H y A están metidos arriba de la exp, ¿sí? Entonces me va a quedar exp de esto más esto, ¿sí? Eso generalmente se logra aplicando logaritmo, pero nosotros con esto no nos basta, ¿sí? No hace falta que lo metamos acá dentro de la exp, ¿sí? Pero aplicando propiedades de logaritmo, ¿sí? Podemos meterla fácilmente, ¿sí? Bien, entonces, esto porque uno sabe que h de x uno lo puede ver como e a la logaritmo natural de hx, ¿sí? Y como como e elevado al logaritmo natural de hx es exactamente igual a hx. Entonces uno podría agarrar, ¿sí? Expresarlo como logaritmo y lo metemos dentro del exp, ¿sí? Y ver sumando. ¿Eh? Bueno, eso por otro tipo de notación que suele haber, ¿sí? Eso se suele usar en algunos tipos de modelos, digamos, que no son los lineales que vemos en econometría, sino que son lineales generalizados, ¿sí? Donde se consideran otro tipo de distribuciones que no son las normal, ¿no? Nos salimos del supuesto de normalidad en ese caso y generalmente esa bibliografía usa esta notación, ¿sí? Mete el h de x de la acá arriba, en el exp. Bien. Acuérdense que nuestra función de densidad es la exponencial, entonces tengo 1 sobre tita por e elevado, lo expresé de esta manera, pero era el e elevado a la menos x sobre tita, ¿sí? Por el indicador. ¿Bien? Y esto medio que ya me da de, ¿sí? Viene regalada prácticamente, entonces tengo una de tita, sí, fíjense que si yo considero esto, 1 sobre tita es una de tita. Este a de tita tiene que ser positivo, ¿sí? Como tita pertenece al intervalo 0 infinito, es positivo. Luego, un h de x, ¿sí? Que es este de acá, lo tengo, sí, generalmente cuando tengo el indicador la puedo usar, ¿sí? Como el h de x, entonces, efectivamente, ¿sí? Un indicador es una función, ¿sí? Del vector de las variables aleatorias, entonces, esta es mi h de x, ¿sí? Luego tengo e elevado a la sumatoria, acá no voy a tener sumatoria, dijimos porque tengo un solo parámetro, entonces tengo que identificar cuál es c y cuál es r. ¿Sí? R es una función de x, ¿sí? Entonces fíjense que r es directamente, voy a limpiar un poco acá, es directamente la x esta, ¿sí? R de x, ¿sí? Es directamente esa x, ¿bien? No le puse subíndice acá porque es un parámetro, entonces no tendría sentido poner R1 y C1, ¿sí? Pero lo podré poner. Y lo que acompaña, que es función de tita, que vendría a ser esta partecita de acá, ¿sí? Es mi c de tita, que es menos 1 sobre tita. ¿Bien? Entonces pude identificar todos estos factores, ¿bien? De forma tal que pertenece a la clase exponencial a p parámetros. ¿Bien? La función de densidad exponencial. ¿Sí? ¿Cuál es el espacio paramétrico? Que voy a llamar titón. ¿Sí? Tiene que ver con esto. ¿Sí? Acuérdense que tita, en el caso del exponencial, pertenece al intervalo 0 infinito. ¿Sí? Si yo veo esta relación de acá, ¿sí? Podría asumir, ¿bien? Cualquier valor entre 0 e infinito. O sea que mi espacio paramétrico, ¿bien? Es 0 infinito abierto. ¿Sí? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda con eso del espacio paramétrico. Suponiendo, digamos, que en este caso no es así, pero si el tita pudiera asumir valores de menos infinito a más infinito, el espacio paramétrico exponencial lo tendrías que restringir al 0 infinito, digamos. No. ¿No? Sería eso. Sería directamente el menos infinito infinito. Exacto. Claro, pero no requiere que... ¿Vos lo definías a partir de esto? ¿Sí? En este caso, tita coincide con tita, ¿no? El espacio paramétrico depende de cuáles son los parámetros de la densidad. Pero depende de los valores que pueda asumir tita. ¿Sí? O sea, el tema es que no te anule la función de densidad. ¿Sí? No debería anular esta función de densidad.
¿ven? Eso sí es una cuestión a tener en cuenta. Acá no va a pasar, pero puede haber casos, ¿sí? Que puede haber algún valor particular que te anule la densidad. Por ejemplo, en el caso de, no sé, bueno, el uniforme en realidad no te va a dar, pero el uniforme no te da, más allá de que pueda anularse la densidad, no te va a dar porque no vas a poder obtener un h de x, por ejemplo. ¿Eh? Porque lo tenés en la indicadora, vas a tener el parámetro. ¿Sí? Si tenés que difiere el espacio paramétrico, Matías, no tiene por qué ser positivo siempre. Si vos estás considerando la normal, mu puede asumir valores entre menos infinito e infinito. De tita. Está, ya te entendí. Sí, va a depender de eso, pero claro. Claro, Venía profe. esa la pregunta. Pensé que si podía asumir de acá el titón, acá no podría asumir, digamos, pero sí, por una cuestión acá de restringir el A de tita. Claro, pero si yo lo tuviera que restringir al espacio paramétrico, al exponencial, que fuera distinto, en este caso, no sé, positivo o lo que sea, después para el resto de los puntos del ejercicio, ¿cuál espacio paramétrico tendría que tener en cuenta, digamos? No, este. El exponencial. Claro, el que definís como clase exponencial a p parámetros. Lo que sigue lo tenés que verificar con este espacio paramétrico. Claro. Bueno, ¿Sí? perfecto. Era eso nomás, porque no me quedaba claro. Gracias. Bien. Ahora bien, otro tipo de parametrización, ¿sí? De la clase exponencial tiene que ver con la parametrización natural, ¿sí? Que es una forma distinta nada más de presentar esto de acá, ¿sí? Lo que voy a hacer es cambiar mi parámetro. Mi parámetro ya va a dejar de ser tita, sino que voy a considerar un nuevo parámetro que va a ser una psi, ¿sí? Que obviamente esa psi va a ser función de tita, ¿sí? Va a terminar siendo función de tita, claramente. Entonces, bueno, yo tengo que considerar esto, ¿sí? Bueno, acá, bueno, esto me quedó acá mal, ¿sí? Esto lo único que quise dejar era que esto debería dejar esto solo y esto solo, ¿sí? R de X, ¿sí? Y H de X, que eso permanece igual, esto no. ¿Sí? Entonces, H de X y R de X es igual que antes, ¿sí? Lo que sí, voy a tener que definir cuál va a ser el psi. ¿Cómo lo voy a definir? Voy a tener, lo primero que hago, ver el x, acá que está elevado a esto, ¿sí? Y acá, lo que yo antes tenía, ¿se acuerdan acá? Como 6 de tita, ¿sí? Ahora va a ser el psi directamente. Acá esto es psi. Me quedó acá mal, ¿sí? Es psi. ¿Bien? Entonces, lo que yo tenía definido como c de tita, ¿sí? Ahora es psi. ¿Bien? Entonces, como yo c de tita era igual a menos 1, es a menos 1 sobre tita, el psi es exactamente eso, ¿sí? Menos 1 sobre tita. ¿Bien? Después, una vez que tengo psi, tengo que obtener este b de tita, b de psi. ¿Bien? B de psi, me fijo cómo lo tenía expuesto anteriormente, que esto anteriormente era el A de tita, ¿sí? Que era 1 sobre tita, ¿sí? Entonces, vos antes lo tenían como 1 sobre tita, que era el parámetro, pero lo tengo que reemplazar, ¿sí? Por el valor en términos de psi. Entonces, eso me vengo a la primera restricción que establecí acá, como esta parte de la combinación lineal me definía psi, ¿bien? De acá obtengo que tita es igual a menos psi, ¿bien? Menos 1 sobre psi, perdón. Sí. Entonces, ¿después qué hago?
tengo que tita es menos 1 sobre psi. Lo voy a borrar un poquito acá. Esto de acá me define que tita es igual a menos 1 sobre psi. Entonces, como el 1 sobre tita era lo que yo terminé de definir, es lo que voy a considerar, ¿sí? Como el b de psi, tengo que reemplazarlo en términos de psi. Entonces, esto va a ser 1 sobre menos 1 sobre psi. Hago producto de los extremos por el producto de los medios y esto me queda menos psi. ¿Sí? Conclusión, ¿qué voy a hacer? Lo primero que veo es esto que era, esto es sí solo de nuevo, acá hay un error, ¿sí? Pero sí va a ser lo que antes tenía definido, ¿sí? Como c de tita, ¿ven? C de tita era menos 1 sobre tita, ¿sí? Entonces ese es mi psi. Después despejo de acá y voy a obtener cuál es tita, ¿bien? En términos de psi, que es esto, ¿bien? Y luego lo reemplazo, ¿sí? Donde tenía metido tita acá, en A de tita tenía metido tita, entonces lo reemplazo ahí, en A de tita, que en este caso era 1 sobre tita. Reemplazo tita por su igual en términos de psi, ¿bien? Y obtengo cuál es el b de psi, ¿bien? Bueno, y después el h de x y el r de x permanecen iguales, ¿sí? Bien. ¿Estamos? O sea que siempre parto de esto, voy por acá y después de esto, una vez que obtengo psi, me voy a b de psi, ¿sí? Está bueno el despeje que hicieron, digamos, que habían hecho con la binomial, que Fede lo había posteado ahí en Telegram, después véanlo, ¿sí? Cómo fue despejando, ¿sí? Una vez que definió, ¿sí? Tita y A de tita y C de tita, después obtuvo psi y después B de psi. Sí, a partir de eso, que estaba bueno ahí la estrategia para despejar un poquito en ese tipo de cuestiones, ¿eh? Que acá era bastante directo, sí, pero en nuestro caso puede ser un poquito menos directo, como era el caso de la binomial, ¿sí? O la Bernoulli, no me acuerdo. Bien. ¿Estamos? Ahora, el espacio paramétrico está dado por los valores, bien, que va a poder asumir psi, ¿sí? Ahora, sí, fíjense que es menos 1 sobre tita. Tita pertenece a cero infinito. Significa que sí, pertenece a los reales positivos, de forma tal que psi, como está precedido al menos, ¿sí? Va a ser siempre negativo, o sea que va a pertenecer, ¿sí? A menos infinito 0, ¿bien? Y es el espacio paramétrico natural, ¿bien? Para psi. ¿Bien? Pero fíjense que lo voy viendo en las relaciones, en relación a los parámetros que tengo, ¿sí? Bien. ¿Dudas con esto? ¿Vamos bien? Bueno, supongo que sí, entonces. Y ahora vamos a ver si pertenece a la clase exponencial regular, ¿sí? Hasta acá sabemos que pertenece a la clase exponencial, si a p parámetros y le podemos expresar en términos de su parametrización natural, ¿bien? Ahora vamos a ver, ¿sí? Si pertenece a la clase exponencial regular, para lo cual tiene que cumplir otra serie de supuestos, ¿sí? Básicamente son tres supuestos que se tienen que cumplir, ¿bien? En primer lugar, vamos a definir un subconjunto de psi, ¿sí? Que le vamos a llamar psi moño, ¿bien? Que van a ser todos los psi, ¿sí? De forma tal que la inversa de b, lo que habíamos definido como b, ¿sí? Sea finita, ¿bien? Sea menor a infinito. ¿Bien? Y se tiene que dar que el espacio paramétrico natural tiene que ser igual a este espacio paramétrico definido de esta manera, ¿sí? ¿Bien? O sea que tienen que coincidir estos dos, ¿bien? Ahora bien,
sabemos, ¿sí?, que B de psi era igual a menos... que B de psi era igual a menos psi, o sea que B a la menos 1, ¿sí?, es igual a menos 1 sobre psi. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuándo va a ser menor a infinito esto? ¿Sí? Esto va a ser menor a infinito siempre que el psi no sea 0, ¿sí? Porque si el psi es 0, esto, ¿bien?, se va a infinito, ¿bien? O a menos infinito en realidad, ¿bien? Acuérdense que asume valores negativos el psi, o sea que esto, ¿bien?, iría a infinito, ¿sí? Entonces, siempre que no sea 0, ¿bien?, vamos a tener, ¿bien?, que esto va a ser finito, ¿sí? Porque la única manera que sea infinito es cuando psi sea igual a 0. Pero ahora psi pertenece al intervalo menos infinito hasta 0, no incluye el 0, ¿sí? Acuérdense que psi no incluye el 0, ¿bien? Como no incluimos el 0, ¿bien?, tenemos que acá van a estar todos los psi, ya que, ¿sí?, para cualquier valor de psi se va a estar cumpliendo esto, ¿sí?, que va a ser finito el b a la menos 1. Significa que acá van a estar los mismos psi que estaban en este psi de acá, en el espacio paramétrico natural. O sea que, en realidad, se está cumpliendo este supuesto. ¿Ven? Ahora, el segundo supuesto es que los psi y los r sub i, ¿bien?, no satisfagan la restricción lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para ver si satisfacen o no la restricción lineal, lo que puedo hacer es directamente plantearlos en términos de ecuaciones, ¿sí? Bien, y ver si se cumple esta igualdad. Ahora bien, acá, ¿bien?, son constantes arbitrarias que ponemos, entonces, para ver si el R sub i, esto sería reexpresar el R sub i, pero el R sub i es X, ¿bien? ¿Bien? Si A por X es siempre igual a una constante B, ¿bien?, para todo X, voy a tener, ¿sí?, que sí satisface la restricción lineal. Pero fíjense que en realidad, como X pertenece al intervalo 0 infinito, ¿sí?, en realidad, la única manera de que esto se satisfaga sería de que X sea B sobre A. Pero en realidad X es variable, o sea, puede asumir cualquier valor, ¿bien?, entre 0 e infinito, o sea que no va a satisfacer esto, ¿bien?, de forma tal que no satisface la restricción lineal, y sí, de la misma manera, ¿sí?, tendría que probar de la misma manera algo similar, ¿sí?, debería ser una constante también, ¿sí?, y acá debería ser una constante D sobre C, ¿sí?, para que sea igual a D, pero ¿qué pasa? Sí, asume valores entre menos infinito y 0, ¿sí?, y acuérdense que acá estamos considerando como, no desconocemos el parámetro, ¿bien?, estamos yendo hacia esa parte, entonces en realidad tampoco satisface esta restricción lineal, ¿bien? En realidad, tanto X como psi deberían ser constantes y obviamente eso no se va a dar, ¿sí? No vamos a tener esa situación, o sea que no satisfacen esa restricción lineal, ¿bien? Y después tenemos que tener que el espacio paramétrico natural tiene que ser un abierto, ¿sí?, que en este caso es menos infinito 0, abierto, es un abierto, ¿no? Que eso son ondas ya del estilo de cosas que veían en Mate 3. Bien. Ahora bien, si se cumplen estos tres, supuestos, ¿sí?, directamente ya puedo considerar, ¿sí?, que pertenece a la clase exponencial regular, ¿bien? Y ahí voy a tener un teoremita que me va a permitir obtener estadísticos suficientes y completos a partir de esto, ¿sí? El mismo estilo de abiertos que veían en el Mate 3, ¿sí? Muchas veces lo puedes demostrar, digamos, porque es el complemento de un cerrado, que el complemento de un cerrado, y si el complemento de un cerrado, puedes definirlo, puedes tomar en cuenta que es un abierto, ¿sí? Aplicando ese tipo de regla en general se cumple, ¿sí? Pero es
del mismo estilo que veían en Mate 3, ¿sí? Viendo las bolas y demás. Pero va por ese lado. En general, por ahí conviene ver que el complemento es un cerrado porque puede ser más fácil y bien, de acuerdo a lo que veían en Mate 3, si lo revisan un poquito. Y estableciendo que el complemento es un cerrado, vas a determinar que lo que estás viendo es un abierto. ¿Sí? O sea, acá lo doy, por supuesto, porque son intervalos abiertos. Los intervalos abiertos siempre son abiertos, ¿no? Pero, ¿ven? Que eso lo pueden ver también, digamos, en cómo lo verificaban en el Mate 3, pero bueno, intervalos abiertos en este caso lo considero como abierto. Profe, una pregunta. Sí. ¿No puedo demostrar que no satisface una restricción lineal, por ejemplo, diciendo que psi no es una función constante de tita, porque psi es igual a menos 1 sobre tita, y no Sí. es constante. Claro, en realidad tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, ¿sí? Que no es constante. En general, cuando es el caso, en este caso, que es para un parámetro, vamos a tener ese tipo de ecuaciones siempre, digamos, se van a cumplir ese tipo de cosas. ¿Sí? Si fuera constante, sí, pero bueno, en realidad no vas a poder partir de... se va a depender siempre de psi en este caso, de tita en este caso particular, entonces vas a tener esto. ¿Sí? Si cuando ya tenés funciones degeneradas y demás, ahí ya es donde este tipo de supuestos no se comienzan a cumplir. Claro. ¿Sí? Con variables aleatorias degeneradas, por ejemplo, esto no se va a cumplir. Claro, perfecto. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, dijimos que por qué es importante que pertenezca a la clase exponencial regular. Porque si yo pruebo que el estadístico pertenece, la función de densidad pertenece a la familia de las exponenciales y además regular, ¿sí? Cumpliendo estos tres supuestos extras, ¿sí? Yo voy a poder definir un estimador que va a ser suficiente y completo, que va a ser la suma de los R sub i. ¿Sí? La suma de los R sub i, para i que va de 1 a n. Este R sub i, digamos, sería el del parámetro i. ¿Bien? Pero acá por eso le cambié la notación por J, el sumatorio, porque en realidad lo que voy a sumar, ¿sí? Es la J-ésima observación, ¿sí? Voy a sumar las observaciones desde J1 hasta N, ¿sí? Es para no confundir con el I, que hace referencia a los parámetros, solamente por eso cambié la notación, ¿bien? Pero eventualmente esto sería para I que va de 1 a N, ¿sí? En este caso, como los R sub I que definí son iguales a X sub I, tal como lo vimos, ¿sí? Lo conocen acá. ¿Sí? La sumatoria, ¿bien? De los XY son suficientes y completos. ¿Sí? Que lo hemos visto, no me acuerdo para qué ejemplo, pero demostramos que era suficiente el sumatorio. Creo que era para la Poisson, no me acuerdo. No me acuerdo si para la exponencial también lo vimos, ¿bien? Pero ya sabíamos que era suficiente, ¿bien? Pero acá le añado que es completo, ¿sí? Este sumatorio. Fíjense que, de nuevo, con esta relación, pude obtener ese estimador, ¿sí? Por eso es la conveniencia, ¿sí? De que pertenezca a la clase exponencial regular, ¿sí? Las densidades que estoy considerando. Bien, entonces, bien, vimos que se cumple, que pertenece a la clase exponencial regular, ¿sí? Entonces podemos tener un estimador suficiente y completo y ya dispusimos también en el inciso A del estimador, el estimador encejado, ¿sí? Entonces ahora sí podemos pasar a encontrar el estimador, ¿sí? Que va a ser INVU, que habíamos dicho que lo íbamos a obtener como la esperanza de ese estimador ensejado, ¿sí? Dado el estadístico suficiente. ¿Sí? Ahora, para calcular esta esperanza, lo primero que necesitamos es obtener la función de densidad condicionada de delta dado t. ¿Sí? Pero acá es donde iba esto que yo les dije antes. Che, pero ¿para qué voy a tener la de delta? Porque la de delta es más complicada, ¿sí? En cambio, yo podría obtener la función de densidad de x1 directamente. ¿Se acuerdan que el delta dependía de x1?
dado T, ¿sí? Podría obtener esta densidad y después para calcular la esperanza yo puedo agarrar y decir, calculo la esperanza que estoy queriendo buscar, que es esta, acá, ¿sí? Condicionada, la de delta, dado T. Puedo agarrar y decir, bueno, calculo esto por el delta, ¿sí? Por la función de densidad de x1 dado T. ¿Sí? O sea que no hace falta que obtenga la de delta, con la de x1 me alcanza. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Ven? ¿Por qué hacemos esto? Estamos aplicando la esperanza de una g de x, digamos, y la g, esta sería una g de x1. ¿Sí? Entonces, uso directamente la función de densidad de x1, condicionada, obviamente. ¿Sí? Por eso que lo que voy a obtener no es la función de delta condicionada a t, sino lo que voy a obtener es la función de x1 condicionada a t. ¿Sí? ¿Eso quedó claro por qué lo hacemos? Bien. Ahora bien, quiero calcular esta densidad porque esta densidad me va a permitir calcular esta esperanza. ¿Sí? O sea que vamos paso a paso. Ahora, para calcular esta densidad tengo que calcular por definición, ¿no es cierto? La función de densidad condicionada, que es la función de densidad conjunta dividido la función de densidad de la condición. ¿Sí? Acá hay dos cuestiones. Esto va a depender del tipo de problema que estemos considerando. En algunas ocasiones nos conviene calcular primero la función de densidad conjunta, ¿sí? De x1, ¿sí? Y t, ¿bien? Y después, una vez que tengo esto, calculo porque la t, que es la función de densidad marginal de t, es esta función de densidad es la marginal de esta, ¿no es cierto? Puedo agarrar e integrar con respecto a x1 la del numerador, ¿sí? Con todo respecto a 1 y me va a dar la función de densidad marginal de t. ¿Estamos? Es una estrategia que puede resultar válida. ¿Sí? El tema, ¿cómo obtengo la función de densidad conjunta? Jacobiano, ¿sí? O método de la función de distribución, cosas que ya conocemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque t es la suma de las xy. ¿Sí? Donde xy se distribuye exponencial. ¿Sí? Y x1 se distribuye exponencial. Entonces tendré que ver, ¿sí? Estas dos son funciones, ¿bien? De variables aleatorias a donde, ¿sí? Aplicando el método jacobiano y demás, podría encontrar la función de densidad conjunta, ¿sí? De x1 y t, conociendo la de las xy, por ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, y después a partir de eso obtengo la marginal de t, ¿sí? Sería una opción. Acá no voy a hacer eso, pero por una cuestión que yo ya conozco, de que xy se distribuye exponencial. La exponencial es un caso particular de la gama cuando alfa es igual a 1 y en este caso beta es igual a tita. ¿Sí? O sea que cada xy es una gama. ¿Sí? Ahora, la suma de variables aleatorias gamas, ¿sí? Se distribuyen, en este caso donde alfa es igual a 1, también se distribuye gamma, esto lo vimos creo en alguna oportunidad, ¿sí? Donde vimos algún ejemplo, ¿ven? Se distribuye gamma, ¿sí? Y el alfa va a ser la suma de los gamma sub i. Y acá los gamma, de los alfa sub i, ¿sí? Y los alfa sub i son 1, o sea que estoy sumando n observaciones de manera tal que la suma de n observaciones se distribuye gamma con un alfa igual a n, ¿sí? Y beta igual a tita, eso se mantiene. ¿Ven? Esto también fue resultado de aplicar jacobiano, o eventualmente esto lo puedo ver como resultado de analizar la función característica de la gama. Calculo la función característica de la sumatoria de las x sub i y voy a obtener, ¿sí? La función característica de una gama con estos parámetros. ¿Sí? Esto aplicando propiedades, ¿no? De las funciones características. ¿Sí? Como son independientes, es una muestra aleatoria, es independiente, ¿sí? La función característica de la suma de variables aleatorias es el productorio, ¿sí? De las funciones características, ¿sí? De cada una de las xy. ¿Ven? Bien, bueno, eso son las unidades anteriores que se van mechando acá. ¿Sí? Es decir, que como la suma de las x se distribuye gamma,
¿bien? La función de densidad de t, que es la sumatoria de las xy, tiene esta pinta, una gama, ¿sí? El parámetro acá es t nada más, ¿sí? La variable, perdón, es t. Entonces tengo x, en este caso t, a la alfa menos 1, a la n menos 1, por e a la menos x dividido beta, que en este caso beta es tita, ¿sí? Sobre gamma de alfa, gamma de n, por beta a la alfa, o sea, tita a la n, ¿sí? Dado los valores que asume alfa y beta acá. ¿Bien? Y esta es la función de densidad, bien, de t. ¿Estamos? ¿Dudas con eso? Esto, digamos, es ya comenzar a mezclar un poco las, en relación a las unidades anteriores. ¿Bien? Entonces, ahora nos falta encontrar el numerador, ¿sí? La función de densidad conjunta de x1 y t. La función de densidad conjunta de x1 y t la podría obtener, ¿sí? Va a ser la manera más fácil de obtenerla es la condicionada, ¿sí? De t dado x1, ¿sí? Por la función de densidad marginal de x1, ¿sí? Esto por definición de función de densidad conjunta, ¿sí? Regla multiplicativa la puedo obtener de esta manera. Ahora, ¿por qué la voy a obtener de esta manera? Porque la de x1, yo ya la conozco. x1, ¿cómo se distribuye? Exponencial. ¿Sí? x1 se distribuye exponencial. Entonces, me faltaría saber, ¿sí? Cómo se distribuye la función de t condicionada a x1. Lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? Porque va a resultar más sencillo, ¿sí? Acá, porque la función de densidad condicionada, ¿qué es? Dado x1, en este caso, igual a un x1 chiquito, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Que t, ¿bien? La variable aleatoria t, ¿qué va a ser igual? Es igual a ese x1, ¿sí? Más el resto de las variables aleatorias. Acuérdense que esto está dado, x1 está dado, bien, porque es condicionado a x1, entonces este va a ser igual a este valor dado, que en realidad es una constante, si una vez que está dado es una constante, más el resto de las variables aleatorias, x2, x3 hasta xn. ¿Sí? Ahora, esto de acá lo puedo llamar y, y lo puedo ver como una variable aleatoria. Esto de acá es una variable aleatoria, la suma de, ¿sí? x2, x3 hasta xn. O sea que en realidad es la suma de estas variables aleatorias, pero recién vimos que este tipo de la suma, ¿sí? Esta suma se distribuye gamma, ¿sí? Bien, pero acá, a diferencia de lo anterior, estoy sumando n-1 observaciones, ¿sí? Acá porque empieza de 2. Entonces, el alfa, que acá está mal, es igual a n-1 y el beta es igual a tita, ¿sí? Esta es la misma relación que vimos acá, ¿sí? ¿Bien? Pero acá, de nuevo, estamos sumando, ¿ven? n-1 observaciones, por eso el alfa es igual a eso, ¿sí? Y la función de densidad de y, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la variable, ¿sí? Y elevado a alfa menos 1, el alfa menos 1 es n menos 1 es n menos 2, ¿sí? Por e a la menos la variable y dividido tita, ¿sí? Sobre gamma y gamma de alfa, que es n menos 1, ¿ven? Por alfa, por beta a la alfa, donde alfa es n menos 1 y el beta es tita, ¿no? ¿Bien? O sea que esta es la función de densidad de y, que es esta partecita de acá. ¿Sí? Ahora, ¿yo quería esta? No. ¿Cuál quiero yo? Yo quiero la de y, esto sería t dado x1, ¿no? Esta de acá, que puse acá como t, sería t dado x1 igual a x1 más la sumatoria de las variables. Entonces, lo que yo quiero en realidad es la densidad de esto, de t dado x1, que va a ser la constante x1, ¿sí? Más y. Yo sé cómo se distribuye y, me falta saber cómo se distribuye y más las constantes. ¿Cómo hago para resolver esto? Jacobiano, ¿sí? Porque esto es jacobiano directo, ¿ven? Y un jacobiano sencillo, considerando que x1 es una constante. A, B, C, sí, x1, ¿sí? Es una constante. Entonces, bueno, acá aplican ustedes jacobiano, ¿sí? Y una vez que aplican jacobiano, en realidad es agarrar la función de densidad y evaluarla, ¿sí? Fíjense, y, en vez de y va t menos x1, ¿sí? Donde tengo y va t menos x1 cuando hago el despeje, ¿ven?
Y esto, después el jacobiano, cuando haga la derivada, el jacobiano me da 1, por eso es multiplicado por 1 y me queda exactamente esta densidad condicional. ¿Sí? Y esta es la densidad condicional de aquí. Fede, esto de acá, en realidad es por la definición de condicional. ¿Sí? Porque dado que esto es x1, t, acordate que t a qué es igual, es la suma de las xy para i que va de 1 a n variables aleatorias. Pero si está dado x1 es una constante. ¿Sí? Y como x1 es una constante, yo voy a tener acá x1 más el resto. Y que va de 2 hasta n. ¿Sí? Entonces, acá, digamos, esta está un poquito livianita, esta anotación la podría llamar t dado x igual a x1. ¿Sí? Entonces, te queda más claro que acá es una constante. ¿Sí? Que es como lo llamé acá en última instancia. ¿Sí? Solamente que a esto no lo hago toda esta anotación, sino que lo terminas llamando t chiquita. ¿Sí? Para no hacer tanto lío en la anotación, pero termina siendo eso. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, y acá método jacobiano como conozco. ¿Sí? Es la función de densidad esta evaluada en despejo y en términos de la otra variable, entonces me queda t menos x1 y ahí es donde reemplazo. ¿Bien? Donde estaba y dice t menos x1, ¿sí? Y después esto va multiplicado por el jacobiano y el jacobiano acá, obviamente, la derivada de y con respecto a t, que me queda 1, entonces es por 1. ¿Sí? Esto lo revisan después ustedes, pero quedaría esto. ¿Sí? Entonces, la función de densidad conjunta esta, ¿a qué va a ser igual? A la función de densidad condicional que acabo de encontrar por la función de densidad, ¿sí?, marginal de x1. ¿Sí? Que esta dijimos que se distribuye exponencial. ¿Sí? Porque ya sabemos cómo se distribuye x1. ¿Sí? Vienen de la población exponencial. Y es lo que tenemos acá. ¿Sí? x1, ¿sí?, la función de densidad condicional multiplicado la función de densidad marginal de x1. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora resolvemos un poquito esto, ¿sí? Y acá es trabajar algebraicamente. ¿Sí? Acá esto se lo dejo a ustedes, pero ustedes trabajan un poquito esto. Con esto, acuérdense que gamma de n-1 lo puedo ver como n-2 factorial. ¿Sí? Eso ya lo sabemos de antes porque n es natural. ¿Sí? Entonces lo puedo ver como n-2 factorial. ¿Bien? Bueno, y ahí trabajan un poquito, ¿sí? Resuelven el e con este e, bien, van trabajando un poquito y van a llegar a esta expresión. Estas dos indicadoras, si las reduzco en una sola, ¿sí? Esta de acá y esta de acá la redujimos en una sola. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo que t tiene que estar entre x1 e infinito. ¿Sí? Y ahora x1 también tiene que estar entre 0 e infinito. Son las dos indicadoras, ¿sí?, de cada una de las densidades. ¿Bien? Pero eso es equivalente a decir, bueno, que x1 tiene que estar entre 0 y t. O sea, que reduzco como x1 es mayor a 0 y como t es mayor a x1, ¿sí?, puedo expresar todo eso en una sola indicadora. O x1, ¿sí?, si yo lo veo acá, yo tengo t acá, tengo x1 acá, ¿sí? Lo que me está diciendo que t tiene que ser mayor a x1 entre x1 e infinito, que es lo mismo que decir que x1 tiene que ser menor a t. Por eso está de esta manera. ¿Sí? Y x1 tiene que ser mayor a 0. Entonces redujimos esas dos indicadoras a esta única indicadora. ¿Bien? Y ahí tenemos la función de densidad conjunta. ¿Sí? Bien. Espera un ratito, voy a cargar un poquito de agua. Bien, pero una cuestión, ahora volvemos a esto si quedó claro, pero de nuevo, ¿qué estamos buscando? La función de densidad condicional de x1 dado t, ¿sí?, que es para calcular esta esperanza, ¿sí?, para no perdernos. ¿Bien? Ahora, esto lo defino
como la función de densidad conjunta sobre la función de densidad, ¿sí?, de la condición. ¿Sí? Ahora, les dije que muchas veces por ahí convenía, o sea, depende del caso, a veces nos convenía buscar la densidad conjunta primero, ¿sí? Y una vez que obtengo la densidad conjunta aplicando el método jacobiano, ¿sí?, como ya lo saben hacer, porque en realidad, de nuevo, es una función de variables aleatorias. ¿Ven? Ustedes saben cómo se distribuye x1, ¿sí? Bueno, y acá sería una sumatoria de variables aleatorias x, y. ¿Sí? Entonces deberían encontrar esto. ¿Ven? Ahora, encuentran la conjunta, ¿sí? Una vez que encuentran la conjunta, ¿bien? Voy a buscar la marginal de t, ¿sí? Que la conjunta en realidad la podrían encontrar como hicimos acá, ¿sí? La conjunta la podría ver como, la podría encontrar de la misma manera que la encontré acá y después la marginal de t, ¿sí? Pero en realidad acá no me hacía falta encontrar la marginal de t porque, o sea, en realidad porque uno ya conoce este resultado, ¿sí? Este resultado, ¿sí?, lo conocemos o lo podemos ver como, ¿sí?, de nuevo, la función característica de una suma de variables aleatorias que son gamma, ¿sí? Lo puedo demostrar que esto termina siendo una función característica de una gamma con parámetro alfa igual a n. ¿Bien? De nuevo, podría tener que encontrar esta primero y después la marginal. Acá no era necesario, ¿sí? La marginal salía directa. Y, bien, entonces encontramos la del denominador, el numerador que es la conjunta, ¿sí? La conjunta, que es, la definimos como la condicional por la probabilidad de la condición, ¿sí? Aplicando regla del producto de las probabilidades en este caso, ¿sí? Entonces, ¿por qué la definimos de esta manera? Particularmente porque el de la condición yo ya la sé, la de x1 yo conozco la distribución que es exponencial, y la de condicionada a esta, ¿por qué? Porque era relativamente sencillo, digamos, de alguna manera, ¿sí? Si yo doy un valor particular a x1, ¿sí?, me va a quedar a t, condicionado obviamente, como esa constante, porque una vez que está dada x1, está una constante, más el resto de las variables aleatorias. Y el resto de las variables aleatorias, yo sé que tiene distribución gamma, pero obviamente tengo una observación menos, entonces una gamma con n menos un grado de libertad, el alfa. ¿Sí? El parámetro alfa es igual a n menos 1. ¿Sí? Entonces, esta es la función de densidad de y. Ahora no quería la de y, sino lo que quiero es la de x1 más del y. ¿Sí? Y lo llamé al sumatorio de las x para y que va de 2 a n. ¿Sí? Quiero esto. Entonces, para aplicar esto lo puedo hacer igual a t, chiquito. Aplico método del jacobiano. ¿Sí? Conozco la de y, ahora quiero conocer esto. Entonces, despejo y, evalúo acá donde tenía y, lo reemplazo, ¿sí?, por t menos x1. Sí, que esta sería la función de densidad de esta evaluada, ¿no? ¿Sí? Por el jacobiano, pero el jacobiano acá cuando derivo y con respecto a t es igual a 1. ¿Sí? Entonces, 1 el jacobiano, entonces me queda esta función de densidad. Después, volvemos acá, donde lo que tengo que hacer para buscar la conjunta, perdón, acá, multiplico la función de densidad, la que acabo de tener, más la marginal de x1, que ya sabemos que es exponencial, que son estas de acá. La que acabo de obtener más la de x1, que es exponencial. ¿Sí? Acá me faltó multiplicando, ¿no? Este es por f de x1. ¿Sí? ¿Ven? Bueno, resuelvo esto y esto. El gamma de n-1, dijimos, es el parámetro alfa este, menos 1 factorial, o sea, n menos 2 factorial. ¿Bien? Bueno, y después trabajar un poquito, ¿no? Esto con esto, ¿bien? Y las indicadoras estas dos se reducen a esta única indicadora, de nuevo, porque lo que me está diciendo esta indicadora es esto de acá, x1 mayor a 0. ¿Sí? Esto me está diciendo t t está entre x1 y infinito. Entonces tengo x1, ¿sí?, e infinito. T estaría por acá. Pero esto es lo mismo que decir que x1 esté entre 0 y t. ¿Sí? Por eso esas dos indicadoras se redujeron a esto. ¿Sí? Y ahí tengo el numerador. ¿Sí? ¿Duda hasta ahí? Bien.
Ya estamos aplicando muchas cosas, digamos, que fuimos viendo a lo largo de la materia, como verán. ¿Sí? Ahora, la función, acuérdense, lo que estoy buscando es la función de x1 condicional a t. ¿Sí? Entonces yo encontré el numerador, encontré el denominador, ¿no es cierto? Bien. Numerador, lo reemplazo, el que acabo de obtener, el denominador, que era la marginal ¿sí? de t, de la suma de las variables exponenciales, que tenía esta que era gamma, ¿sí? Bien, y acá comienzo a resolver un poco, ¿no? Acá tengo n menos 2 factorial, ¿sí? Por n menos 1 factorial. Después tengo, ¿qué más tengo acá? Bueno, tengo acá es comenzar a trabajar, ¿no? Directamente, esto se me va a ir con esto, sí, operativamente, esto se me va a ir con esto, ¿sí? Después tengo, bueno, el t menos x1 a la n menos 2 me queda acá, el t elevado a la n menos 1 me queda acá, y esto de acá, que son estos factoriales, se van a simplificar, pero tengan en cuenta, esto me va a quedar como n menos 1 factorial, cuando haga el producto de los extremos por el producto de los medios, por n menos 2 factorial. ¿Sí? Ahora bien, n menos 1 factorial lo puedo ver como n menos 1 por n menos 2 factorial. Y esto es n, ups, acá me falta el factorial. N menos 2 factorial. Así es como los n menos 2 factorial se simplifican y me queda solamente el n menos 1 que está acá en el numerador. ¿Sí? ¿Ven? Ese truquito con los factoriales siempre lo voy a aplicar. ¿Sí? Acuérdense que esto era la gama n, que acá no me acuerdo si acá lo habíamos desarrollado, n menos 2 factorial, y la del f de t, que se distribuye a gamma, que era esta de acá, es el gamma n, el que se convierte en n menos 1 factorial. Eso se transformó en eso, por eso lo reemplazamos acá directamente, ¿sí? Por el n menos 1 factorial, ¿sí? En vez del gamma de n. Bien. ¿Dudas con esto? Bien. Bueno, y esta indicadora, ¿sí? Me quedo directamente con esta indicadora de acá que es más restrictiva que la del numerador, ¿sí? Es más restrictiva que esta, entonces no la considero esta, considero solamente esta de acá, ¿sí? X1 extra entre 0 y t, ¿sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? Acá obtuve la condicional entonces. Todavía no calculé la esperanza, ¿no? Y son las 4:30. Siguen vivos, ¿no? O ya se abrieron una cerveza a esta altura y no me están dando más bola. Sí, en general ustedes pueden ver las relaciones, lo mismo que hicimos acá, Fede. Viste que esto que hicimos acá, de ver esta relación, lo verías de la misma manera. ¿Sí? En general, acá cuando vos tenés la conjunta y acá tenés la marginal, la conjunta es más restrictiva que la marginal. Porque acuérdate que en la marginal es el mismo soporte de esto, pero te eliminaste la restricción de x1. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Esta de acá eliminó la restricción de x1, ¿sí? Que acá la seguís teniendo. O sea que la más restrictiva, cuando tenés estas condicionales así, ¿sí? Es la del numerador. ¿Sí? De todos modos, siempre te graficás una rectita acá, bien, x1 tiene que estar entre 0 y t, ¿sí? ¿Sí? Y acá me dice t tiene que ser mayor entre 0 e infinito, entonces la restrictiva es esta, ¿sí? ¿Sí? Bien. Esto siempre con los indicadores y demás, no está de más hacerse un grafiquito, ¿sí? Si tienen alguna duda. Bien, ahora sí tengo que calcular la esperanza, ¿sí? Ahora, la esperanza es de delta, ¿sí?
condicionado a t, o sea que es el delta, ¿sí? Delta por la función de densidad, ¿sí? De x1 condicionado a t, que es la que acabamos de obtener, ¿sí? Y esto es delta. ¿Por qué considero delta? Porque el delta sería el delta es una g de x1. Entonces acá en realidad estoy calculando la esperanza, estoy calculando la esperanza de una g de x1, ¿no es cierto? Entonces parece que busqué la función de densidad condicionada de x1, ¿sí? Entonces acá voy a usar el delta, ¿sí? Que es mi g de x1, es el delta, ¿sí? El delta, si se acuerdan, era mi estimador insesgado, donde está este. Obviamente no lo voy a usar con esta notación, sino que lo voy a usar con esta notación. ¿Bien? Con el indicador, ¿sí? Es x1 que está entre tau e infinito. ¿Bien? Entonces, acá es la indicadora esta, ¿sí? Y acá, bueno, la dejé con la indicadora porque no puse los límites de las integrales, ¿sí? Por eso dejé estas dos, ¿sí? Ahora bien, fíjense que acá que me está diciendo la indicadora esta, que x1 está entre 0 y t. Y acá me está diciendo que x1 está entre tau e infinito. Vamos a suponer que tau está por acá. Tau es una constante positiva, ¿sí? Entre tau e infinito. O sea que en realidad, x1 ¿entre dónde está? Entre tau y t. Por eso es que los límites de integración son estos. Me deshago de las indicadoras, ¿sí? Y especifico los límites de integración va a ser entre tau y t. ¿Sí? Y eso me va a dar la esperanza que estoy buscando. ¿Sí? Bueno, esto de acá, las constantes salen, n-1, t a la n-1, sale afuera y me queda esto de acá. Bueno, no lo resolví porque no voy a gastar tiempo en resolver integrales, ¿sí? Pero en realidad esto se resuelve por sustitución, ¿sí? Hagan u igual a t menos x1, ¿sí? Bien. Y, bueno, hagan esto y resuelvan esta integral. Miranda, ¿cómo sabes que tau es menor a t? No lo sé. En realidad, lo que estoy viendo de esta restricción de acá me está diciendo que x1 está entre un tau e infinito. Porque yo lo que estoy viendo es x1. ¿Sí? x1 está entre un tau e infinito. Pero por otra parte tengo acá que x1 está entre 0 y t. Ponerle que el 0 está acá. Entonces, en realidad tengo un sistema de inecuaciones. ¿Bien? Es mayor a tau, x1 es mayor a tau porque está entre tau e infinito, pero al mismo tiempo tiene que ser menor a t. O sea que el tau no podría estar más allá de t. ¿Sí? Porque me estaría saliendo del sistema de inecuaciones, no sería compatible. La intersección de estos dos me da la solución. ¿Sí? Que serían los límites donde voy a tener que integrar finalmente. No sé si fui del todo claro. Bien. ¿Estamos? Bueno, y después, como les decía, esto lo resuelven por sustitución, ¿sí? No lo voy a resolver yo, está resuelto, pero hagan u igual a t menos x1, ¿sí? Bueno, y después hagan, como ya saben, resolver por sustitución ustedes, ¿sí? Y resuelven la integral. Acá sí cambian los límites de integración, ¿no? Cuando hacen esta sustitución, tienen que cambiar los límites de integración, ¿sí? Para u que va, ¿de dónde? ¿Sí? Acá iba hasta t, ¿bien? Esto era x que iba hasta t. Entonces esto me queda t menos t, 0. Y acá, ¿sí? Era x que era igual a tau, entonces nos queda t menos tau. ¿Sí? O sea que los límites de integración son estos ahora. O hagan por sustitución y después vuelven a cambiar los límites de integración, ¿sí? Para dejarlo originalmente, cambian de nuevo la variable u y llegan a lo mismo, ¿sí? Bien, aplican barro, ¿sí? Bueno, esto ya lo hacen ustedes y llegamos a esta expresión de acá, que es la que estábamos buscando. Este es nuestro estimador, ¿sí?
para Q de tita, donde Q de tita, ups, era igual a E a la menos tau sobre tita, que es lo que estamos buscando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener este estimador. Acuérdense que este t es igual a la suma de las xy observadas, ¿no? Lo terminamos reemplazando como t, ¿bien? Pero es terminaría siendo la suma de las xy observadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que t mayúscula era la sumatoria de las xy? Entonces t minúscula es una realización, sería la sumatoria de las x chiquitas, ¿sí? Esto es una constante que me viene dada, ¿bien? ¿Bien? Y esta t es lo que voy a obtener con la muestra. Yo voy a tomar una muestra, ¿sí? Entonces después voy a calcular la sumatoria de las n observaciones que tomé, ¿sí? Y las reemplazo acá, ¿bien? Y eso lo elevo a n, que es el tamaño de la muestra, menos 1, ¿sí? ¿Bien? Si hiciera una simulación y tomar una muestra, ¿bien? Lo debería reemplazar acá. Acá reemplazo sumatoria de xy y acá el tamaño de la muestra, ¿bien? El tau está dado, ¿bien? Y esa sería la estimación puntual para Q de tita, una vez que tome una muestra. Bien. ¿Mucho lío? O sea, esto es un ejercicio completísimo, ¿no? O sea, por eso también nos llevó mucho tiempo. Fíjense que paseamos por todos los temas prácticamente. ¿Sí? Vimos un poco de función característica, un poco de jacobiano, momentos condicionados, ¿sí? Estamos bailando por todos lados, ¿sí? Y estimadores propiamente dicho, ¿sí? Bien. Este es un poquito largo, Miranda. O sea, puede ser del estilo, pero este es un poquito largo por todo lo que tenía que hacer para buscar la función de densidad condicionada. ¿Sí? Es un ejercicio completo que podría ser el final, pero por ahí no tan largo. Te digo ejemplo, en algunos finales, el último final se tomó una binomial. La binomial es mucho más sencillo que esto. ¿Sí? O sea, una binomial con 3 observaciones. Por ejemplo, puede ser un caso. Entonces, una binomial con 3 observaciones, x1, x2, x3, entonces, ¿bien? No es tan complicado. O sea, no es tan complicado, o sea, no es tan largo, o sea, a eso me refiero. Sí, nos mintieron, mentimos mucho en estadística 1 y estadística 2. Hay que cambiar un poco la onda. Fede, en relación a la tabla. Ahora estamos viendo, lo que pasa es que ahora estamos viendo la esencia de todo eso que viene en estadística 2 que ustedes agarraban y lo daban por dado, ¿sí? Acá estamos viendo mucho profundizando en eso, ¿sí? Entonces, de todos modos, en estadística 1, en estadística 2 se podría dar un poquitito más en profundidad algunas cosas, pero bueno, tenemos menos horas, ¿no? En relación a las 6 que hubo con el plan anterior, ¿sí? Pero bueno, es otra discusión. Para este caso, Tomás, sí, suelen trabajar con distribuciones conocidas, ¿sí? Binomial, sí, ese tipo de razón, ¿sí? Tampoco tan engorrosas, digamos, pero sí. Este es un ejercicio completo, integral, pero bueno, digamos, la densidad terminaba siendo una gama que nos llevaba un poco de trabajo, ¿sí? Acá tenemos un rato de trabajo para determinar esto. Profe, Sí. puede darse el caso de que me den una distribución no de las conocidas. O sea, mi pregunta no es tanto esa, sino es si hay distribuciones que no son las que nosotros conocemos que pertenezcan a la clase exponencial a P parámetros. No te van a dar de las que no conozcamos y de las que no revisen en los libros que lo tienen en general a eso, pero no porque no resulta tan sencillo en muchos casos. O sea, hay más funciones exponenciales que pertenecen a la clase exponencial, ¿sí? Que son muy útiles, pero son sumamente laboriosas de mostrarlas, ¿sí? O sea que no debería salirse, no se saldría tanto del tipo, puede haber alguna, digamos, que agarre Marcelo y se las dé, digamos, que pertenezca a la clase exponencial, pero tampoco ninguna muy sacada de la galera, van más o menos por el mismo lado. ¿Sí? La forma de proceder, digamos, operativamente.
Pero, qué sé yo, no sé. Creo que en la última había... puede ser una binomial, pero con un determinado tamaño de muestra, por ejemplo. ¿Sí? Y que tu Q de tita que quieras estimar sea tita por 1 menos tita. ¿Sí? Entonces voy a necesitar un estimador sesgado para esto, ¿no es cierto? Ya sabés que se distribuye Bernoulli, la variable aleatoria x1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo obtengo un estimador para esto? Y de nuevo, busco lo más sencillo que puedo. Entonces, vos sabés que x1, si yo le calculo la esperanza, me da x1, pero me va a dar tita, ¿no es cierto? Que es la esperanza, si fuera Bernoulli. Ahora, pero no es esto. Pero fíjate que si yo hago x1 per 1 menos x2 y le calculo esperanza a esto, bueno, distribuye que me va a quedar la esperanza de x1 menos la esperanza de x1 por x2. ¿Esto por qué? Esperanza de x1 por x, bueno, la distribuí ya directamente, pero ¿por qué? Porque son independientes, es una muestra aleatoria. ¿Ya? Entonces, la esperanza de x1 es tita. La esperanza de x1 es tita. La de x2 también es tita. Fíjate que me quedó, le saco factor común tita, ¿y qué me da? Tita por 1 menos tita, o sea que es insesgado. Fíjense que traten de buscar, ¿sí?, los insesgados cuando tengan que buscarlo de esta manera, lo más sencillo posible. ¿Sí?